Nunca nos imaginamos que el cuidado en la alimentación podría ser tan placentero. Feel Good Inc. Podcast. Hablamos de nutrición para construir una vida más sana, con Lisbeth Machado y Roberto Espinosa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de nutrición favorito. Como pueden ver, ya nos pueden visualizar, en efecto. Ya pueden saber cómo somos. Exacto. Ya pueden ver lo guapos que somos. Y pues más que nada darles la bienvenida. Ya van a poder también ver las caras que hacemos, las mímicas. Y también pues hoy traemos obviamente aquí acompañante de oro a Roberto. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Tú qué tal? Bien, también. Con un poquillo de calor. Como que unos días estuvo lluvioso, pero ahora está caliente, entonces... Bipolar como siempre, sí. El clima en nuestra querida región, ¿no? De Monterrey. Así es siempre. Así es. Por más que tratamos de adaptarnos, te adaptas y al siguiente día otra vez ya cambió. Sí. O incluso en el mismo día cambia. Entonces sí es complicado. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar en materia. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Bueno, como ya pudieron ver, vamos a hablar de suplementos. Tema que nos gusta, nos encanta, nos apasiona. A ustedes, probablemente más que a nosotros, porque es un tema de conversación muy frecuente entre nutriólogo-paciente. Uh-huh. Entonces sí, va a valer mucho la pena arrancarnos. De más decir, en el tema vamos a hablar bastante de ciertos suplementos, vamos a desglosar ciertos suplementos, lo bueno, lo malo, pero como es un mundo gigantesco, el mundo de los suplementos, no vamos a alcanzar probablemente a abarcar algunos de los que probablemente les gustaría que habláramos, pero en su momento será, ¿verdad? Claro, sí, o sea, sin tomar en cuenta que es un tema súper extenso. Ahorita vamos a hablar como 3 puntos principales, que sería hablar de ciertos suplementos, vamos a hablar de su eficacia y vamos a hablar también como de quién se encarga de regularlos y cuáles son como las características principales que deben de tener para que entren como en esta regulación. 100%. Y tendría que ver mucho o señalar, vaya, que los suplementos que escogimos tienen que ver un chorro también con el tema de la popularidad. O sea, varios exacto. De los que vamos a mencionar ahorita tienden a ser populares, entonces por lo mismo los quisimos abarcar primero. Sí, es como lo más sonado, lo que más nos toca también ver el día a día. Y pues antes de iniciar, ¿tú consumes algún suplemento, Roberto? Un chingo. Bastantes, sí. ¿Cuáles muchos. son como tu, o sea, mínimo, o sea, no sé, los que más utilizas, aunque sean, dime 3? Top 3, ándale, sí. Proteína en polvo. Ok. Creatina. Uh-huh. Que ya llevo como 5 años tomando creatina sin parar. Y bueno, probablemente metería como un tercero alguna fuente de vitaminas o minerales dependiendo de la estación del año o de mi contexto. Sí, creo que esos 3. Digo, porque a veces, por ejemplo, ahorita sí estoy muy puntual con el magnesio. Hay veces en que no lo tomo porque en mi alimentación se complementa bien. O sea, depende mucho de eso, de cómo esté alimentándome, o sea, mi día a día. Pero sí. Esos serían tu top 3. Sí. Okay. Se parece al mío, o sea, yo también es proteína en polvo, no diariamente, como que la voy ahí intercalando. También la vitamina D. Sí. Y también ahorita estoy con magnesio porque por indicación médica, claro. O sea, real, tengo una deficiencia y demás. Claro, el tema de la vitamina D, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones, estoy mucho tiempo en el sol, ahí no la tomo. Hace poco que ando, por ejemplo, ahora que estábamos platicando hace ratito, que andaba en un festival y estaba expuesto al sol bastante. Quería presumir nada más. Sí, ya sé, o sea, adelante. Es tu micrófono, Roberto. Presúmenos. Bueno, estuve mucho tiempo en el sol, entonces en ese escenario probablemente no vale mucho la pena preocuparme por mi suplementación de vitamina D. Okay. Pero estando aquí en el día a día, ahorita en Monterrey, sobre todo por climas por venir, claro que la meto. Ok, muy bien. Bueno, entonces también nosotros los utilizamos, los suplementos son súper buenas herramientas. Pero obviamente pues todo va con base en nuestro contexto. Exacto. Y ahí lo vamos nosotros como que jugando, ¿verdad? Porque pues evidentemente le sabemos a eso, pero también, por ejemplo, en mi caso yo sí me apoyo mucho de la parte médica, porque tengo justo una condición médica que me hace que tenga que tomar ciertos suplementos. Claro. Entonces como que sí también me apoyo mucho de la recomendación de mi médico y también pues de lo que esté consumiendo yo en mi dieta. Entonces, adentrándonos a esto y como ya hablamos un poquito, ambos compartimos la parte de la proteína. Sí. La proteína en polvo. Entonces, definitivamente es un suplemento como de los de más popularidad. 100%. Y que la mayor parte de la población hoy en día ya está consumiendo. En un contexto deportivo,
¿qué nos podrías como decir, Roberto? O sea, ¿en qué nos ayudaría la proteína? Es que hay dos comentarios importantes ahí. Uno, la calidad de la proteína. La mayoría de las veces la proteína más comercial o la que tiende a estar más al alcance tiende a ser una muy buena fuente, que es el suero de leche, whey protein, que su calidad de aminoácidos es bastante aceptable, si no es que ya por evidencia la mejor para estimular síntesis proteica, traducida a crecimiento muscular en el escenario deportivo. Entonces la calidad de esa proteína va a tener muy buen impacto en ese tipo de objetivos, en maximizar las ganancias musculares. Y probablemente más importante, que es donde ahí ya encontramos puntos de sentido común, la situación de que me ayuda a cubrir todos mis requerimientos de proteína del día. Es una manera muy práctica de adquirir de golpe 20-25 gramos de proteína, disminuyendo el consumo por lo mismo de a lo mejor otros alimentos que me la aportan, o meramente para complementar. O sea, ya como huevo, ya como pollo, ya como tomo leche, bueno, le agrego el scoop de proteína para terminar de dar esos gramos que me faltaron. Sí, igual aquí, por ejemplo, en un contexto de enfermedad también aplica, porque muchas veces pues dejamos de consumir alimentos sólidos por un tema de que, no sé, se llena muy rápido la persona. Entonces la proteína en un volumen pequeño te da un gran aporte, en este caso de proteína, aclarando, de proteína. Luego ahí también nosotros podemos agregar como combinaciones, no sé si tú lo apliques, que le agregamos fruta, leche, o sea, hacemos como un batido un poquito más denso calóricamente cuando es necesario. En casos donde no sea necesario, únicamente se deja la proteína, puedes dejarla ya sea como un snack, como tal cual un tiempo de comida, pero sí aclarar que sí depende mucho de la persona y que no necesariamente todas las personas vamos a ser candidatos. O sea, si tú, por ejemplo, en el día o en general a ti te gusta mucho consumir estos alimentos, pollo, huevo, pescado, y tienes el tiempo para consumirlos, pues no es necesario agregar a lo mejor una proteína en polvo. O sea, ahí aplicaría a lo mejor un poquito más la parte pues de alimentos normales. 100%. Sí, y igual desde una óptica deportiva, sobre todo porque se habla muchas veces, o la mayoría de las veces, en un estadio de salud por completo, no es necesaria jamás la proteína en polvo. O sea, es una herramienta para justo ese escenario que acabas de mencionar. Hacer un batido más denso, agregar más calorías, sumar ese extra de proteína que es dentro del objetivo de la persona necesaria, pero se puede definitivamente cubrir con alimento. Y que sí que sí súper claro. También algo que me gustaría mencionar, sobre todo porque ahorita se está dando mucho el movimiento como veganismo, alimentación basada en plantas, es que sí existen dos tipos de proteína, de origen animal y de origen vegetal. Ambas tienen como aspectos positivos, pero también negativos. En el caso de la proteína animal, se absorbe o se dice que tiene una mayor tasa de absorción en contraste con una de origen vegetal. Pero que también que se ha visto que la proteína de origen animal puede llegar a tener un impacto a nivel gastrointestinal, o sea, algún tipo de intolerancia alimentaria, sobre todo asociado a la parte que justo la proteína viene de la caseína, que viene de la leche. Entonces por ahí puede llegar a tener, pues algunas personas tienden a tener como esta sensibilidad. Sí, cuando son proteínas derivadas de la leche llega a ser común. Exacto. Pero no es como generalizado. O sea, sí son como sujetos muy específicos. Otro motivo también puede ser que algún tema relacionado con el acné. También hay cierta sensibilidad donde sí se ha visto, ya hay reportes, incluso los dermatólogos sí hacen mucho el comentario de mejor opta por una proteína vegetal porque puede llegar como a brotar un poquito esta parte. Pero, insisto, no en todos aplica, sí habría que analizarlo. Y hasta donde tengo entendido también ese tema, igual que le correspondería más aclararlo a algún derma que a lo mejor nos esté también escuchando o viendo. Tiene que ver mucho con, puede ser un grado de alergia en sí al suero de leche, o también por alguna adición que tenga el producto de alguna vitamina, o que normalmente es el complejo B, en exceso, el que tiende a ocasionar esa situación, sobre todo vitamina B, vitamina B6, B12, son las que tienden a ocasionarlo. Es decir, per se el suero de leche muchas veces no es sino lo que tiene adicionado el producto procesado que te estás tomando. Sí, o sea, hay que ver para empezar también cuál estás comprando, porque ver el desglose de los ingredientes, de lo que tiene adicionado, que también es rol de uno, ¿no? Del nutriólogo. Exacto. Eso es hablando de la proteína de origen animal. La proteína de origen vegetal, por otro lado, generalmente
siempre están hechas a base de chícharo. El chícharo, arroz, soya, que ojo, son de excelente calidad. O sea, si son de a partir de ese origen, el producto que te estás tomando de proteína de origen vegetal es de excelente calidad. Es de lo mejor que hay de alimentos de origen vegetal para aporte proteico. Pero sí vale la pena señalar eso, la tasa de absorción es ligeramente menor. Como quiera, fíjate que en el tema deportivo de maximizar resultados de ganancia muscular, eso ya se ha visto recientemente que no es un impacto tan relevante. O sea, sí importa más la cantidad antes de la calidad. O sea, esa calidad de el 90-95% que tiene el suero de leche versus el 80-85% que tendría una proteína de chícharo no tiende a ser tan significante. Sí, aquí más que nada es para que pues tomen en cuenta como ambas vertientes. Claro. Y que también sepan, por ejemplo, en un contexto a veces de enfermedad, me ayuda mucho también a mí la proteína vegetal, porque justo muchas de las enfermedades se asocian a un consumo excesivo de alimentos de origen animal. Entonces, pacientes como con algún tema renal o con algún tema en el hígado también, o sea, nos ayuda más este tipo de proteínas vegetales. Y la verdad es que hace tiempo los sabores eran los que todavía estaban un poquito no muy agradables, pero ya han mejorado bastante. Personalmente sí no creo que sea lo mejor que hay en temas de sabor, pero sí funcionan mejor. Definitivamente ha mejorado la producción de estos. Sí, y la verdad es que antes era como un tema con las proteínas vegetales, porque sí era como complicado el sabor, de que muchos pacientes se hacían el comentario de que no era tan agradable. No les gustaba. Entonces ahorita ya un poquito más aceptable. Y en general, pues eso sería la parte de la proteína, ¿no? Sí, en términos muy generales, creo que mencioné lo que ahorita traía sobre la cabeza. Bueno, y además de mencionar, tiene todo el respaldo científico. Este suplemento es de los top, normalmente en lista, todo el desglose de suplementos que tienen mayor evidencia científica tiende a estar hasta arriba. O sea, es de lo más que tenemos con mayor evidencia científica, las proteínas en polvo, de que son excelente estrategia para el tema de, insisto, de esta área, de maximizar resultados de ganancia muscular, etcétera. De aumentar, pero también de mantener. Sí, claro, o sea, del cuidado en general de la masa muscular. Sí, definitivamente. De hecho, justo hay alguien que se encarga, ¿no? A nivel deportivo, como de revisar estos suplementos. Sí, hay varias instituciones. El más relevante y el que sacó el listado más reciente, que creo que fue en el 2019-2020, es el Instituto del Deporte Australiano. El Instituto Australiano del Deporte, perdón. Dislexia, sí. Y algunos lo tienen. Algunos lo tenemos, sí. Ya sé. Y hay uno, y en ese apartado están en la categoría A, o sea que es la con mayor evidencia científica. De hecho, varios de los que vamos a mencionar están por ahí. Están por ahí, sí. Justo eso es en la parte como nutrición deportiva. En la parte de nutrición clínica, más que nada nos guiamos se le llaman guías nutricionales, y cada, como que lo más elevado es ESPEN, ASPEN, y de ahí cada país saca sus propias guías para las distintas enfermedades. Ahí no lo manejan tanto como por, no sé, se van más por nutrientes y marcan como las dosis o las cantidades. ¿Okay? O sea, no es un listado de la que más tiene evidencia. No, pero sí hacen como la referencia de... Se utilizan suplementos nutricionales con proteínas. O sea, sí lo mencionan, ¿ok? Pero al final del día también manejan mucho como establecen ciertos rangos de tienes que estar entre este rango si tiene esta enfermedad, y tú te tienes que apegar a eso y ya hacer tu tarea de ponerte a buscar como qué marcas cumplen con esos requisitos. O sea, está más dirigido a ustedes como nutriólogos para que hagan eso. Sí. Sí, porque son guías. Al final del día las guías es 100%. Como... O sea, te doy la información y tú la tienes que como... exacto. Hazte garras. Interesante. Está interesante para que vean que hay un trabajo detrás de... Hay mucho sufrimiento, hay sudor y lágrimas, porque si hay te tienes que poner Claro. Ok, muy bien. Muy bien. Eso con el tema de las proteínas. De ahí nos vamos como al segundo suplemento, yo creo que también muy popular, que es la creatina. Así es. La creatina, la verdad es que yo casi no la utilizo tanto en temas de enfermedades. O sea, muy rara vez la he llegado a utilizar. De hecho, se me hace que
te puedo casi decir que nunca. Siento que sí aplica más en un contexto deportivo. Sí, definitivamente. Esta probablemente sí sea el suplemento con más evidencia científica que existe de que funcione, la creatina. En prácticamente todas las disciplinas deportivas, dependiendo de la etapa del atleta, tiene impacto positivo, pero en todas nos va a beneficiar en temas de fuerza, sobre todo, ganancia muscular, que se puede ver reflejado en temas de rendimiento deportivo, de explosividad, velocidad, etcétera. Entonces, realmente, por donde lo veas, va a tener un impacto positivo. Okay. La fuente o la presentación que tiene más evidencia hasta ahorita es la creatina monohidratada en polvo, que es la más comercial, la que también puedes encontrar en todos lados, que te puedes asegurar que es muy probable que el producto sea fidedigno. Okay. Sí, las dosis oscilan de 5 hasta 20 gramos, dependiendo de la etapa, el peso de la persona, etcétera, pero tiene prácticamente beneficios por donde lo veas en cualquier atleta. Ah, perfecto. Ahí tengo una duda, ya a lo mejor me voy a meter un poquito técnica, pero he escuchado que luego manejan como dosis de carga y luego ya un mantenimiento. O sea, ¿eso sí aplica o ya ahorita ya lo van descartando? Aplica para cuando por algún motivo tienes un deadline de tiempo. O sea, ejemplo, tienes que subir tus pesos máximos de aquí a 12 semanas. Ahí sí puedes aplicarlo para a lo mejor saturar un poquito más los reservorios de creatina en tu cuerpo. Okay. Y sí explotar en un periodo de tiempo más las ganancias de fuerza y músculo. Sin embargo, realmente puedes adquirir esas mismas ganancias tomándote una dosis de mantenimiento, los 5 gramos. Okay. En meramente más tiempo. O sea, si tú no tienes prisa por adquirir ese extra, puedes estarte tomando tus 5 gramos nada más y no tendrías por qué subir la dosis. Ok, perfecto. Entonces, necesaria la carga no es, pero se puede aplicar. Ok, muy bien. Qué bueno que aclaraste esa parte de la creatina. La verdad es que yo había escuchado como que eso alguna vez me llegaron a hacer la pregunta, pero no sabía como tal la respuesta. No, desgraciadamente todavía se plasma en ciertos juicios de que se tiene que hacer y realmente no se tiene que hacer. Necesaria no es. Sí, como todo, ¿verdad? El depende. O sea, va a depender del contexto y de los objetivos. Y hablando del contexto de contraindicaciones, la verdad es que en contados casos existe un mito muy grande, es que te ocasiona falla renal, algún tipo de problema renal, y realmente no, salvo que tú tengas una predisposición de enfermedad renal. Ahí sí puede valer la pena evitarla, pero realmente no tiene un impacto nada más del producto de desecho del 1% a la creatinina, la cual sí tenemos que tener valores controlados de ese metabolito, pero es les digo, es de lo que consumiste, un 1% es lo que se termina produciendo, entonces no es contraindicación. Sí, también hay como agregando, creo que también ahorita no lo mencionamos en la parte de las proteínas, pero también como la creatina justo también forma parte de una proteína, mencionar que cuando se llega a tener este mito, o es un mito muy sonado el que las proteínas en exceso pueden llegar a generar una falla renal, ahí va muy ligado, o al menos a mí lo que me tocó ver de que en los hospitales y así, es que generalmente esas personas tienen algún tema anatómico, o nacen sin un riñón, o sus riñones están muy pequeños, o formaron algún tipo de quiste, porque luego hay personas que tienden a formarlos, y es por eso que el no llevar una buena asesoría, se empiezan a autosuplementar, pues ahora sí que quiebran el riñón, y es donde viene todo este tema de enfermedad renal. Entonces es súper importante hacer la mención de que no para todos va a aplicar así. Exactamente. Por eso siempre de la mano. Sí, ya nosotros les decimos si sí o si no. Háganos caso. Muy bien. Otro de los suplementos que también utilizamos mucho y que también agarró una ola muy fuerte fue el omega 3. Sobre todo ahora que estuvimos viviendo la pandemia, como que todos estos ácidos grasos, algunas vitaminas como la vitamina D, que también vamos a mencionar, vitamina C, como que agarraron mucha fuerza. Sí, lo que cuidara tu sistema inmunológico fue muy relevante en ese entonces. Exacto. Y sí, en efecto, la verdad es que el omega 3 es de los suplementos que tiene también mucha evidencia científica. El omega 3 es un ácido graso que se encuentra también en los alimentos que consumimos, específicamente en mayor cantidad en salmón, sardinas, pero en un contexto de México,
sobre todo en un contexto aquí de Monterrey, de Nuevo León. Que casi no hay, no es común el pescado. Ajá. Exacto, y también pues tiene que cumplir como con ciertas características. Ajá. Ojo, porque también hay omega 3 en la linaza, en este tipo de sustancias, pero no es de la misma calidad. Exacto. Lo que buscamos es que venga específicamente, tiene que venir del pescado, porque si no, no cumple como químicamente, no va a cumplir con esas características y no se va a procesar de la manera en la que buscamos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues tiene propiedades desinflamatorias. Entonces eso va a ayudar a que pues haya un mejor funcionamiento a nivel pues del corazón y en general en cómo se procesa toda la parte de colesterol y las grasas. Y colesterol me refiero a colesterol bueno. Entonces sí es importante que conozcan esta información de que sí en efecto tiene evidencia científica, pero también hay que tener mucha precaución porque ahí juega mucho la mercadotecnia. Luego les venden suplementos que no nada más traen omega 3, que traen omega 6 omega y 9. Y ya ese es el scam más grande en el tema de los suplementos que existe. Sí, o sea, es como que aprovechados porque nosotros sabemos que todos los alimentos que nosotros consumimos son ricos. Toda la dieta del mexicano es rica en omega 6, omega 9. O sea, créanme que no necesitas más. Di más o menos por qué. O sea, ¿de dónde vienen esos ácidos grasos? Ok. Son ácidos grasos que justo son inflamatorios, que justo van a agregarle como este estrés oxidativo a tu cuerpo. Entonces, van a venir en alimentos como quesos, carnes, también cereales. O sea, básicamente, o sea, están en todos los alimentos. Que ya tienen grasa que comes. O sea, lo que te interesa es comer omega o tomar solamente un aislado de omega 3 para que predomine ese ácido graso en comparativa de los otros. Entonces, agregar un extra de omega 6 o 9 en la suplementación no tiene sentido alguno. O sea, imagínense que es una balanza y por completo estamos, o sea, agregándole más peso hacia un lado. Exactamente. Entonces, en lugar de buscar como equilibrar, o sea, otra vez estás haciendo lo mismo, de desequilibrar tu balanza. Entonces, sí hay que tener mucha precaución con ellos. Juegan mucho con el consumidor. Sí tiene que cumplir con cierta reglamentación, sobre todo porque son productos de origen marítimo. Así es. Y pueden llegar a venir también contaminados con mercurio. El mercurio es dañino para el cuerpo. Exacto. Es tóxico. Entonces sí deben de traer como ciertas leyendas, ciertos sellos. Las dosis también deben de ser las adecuadas. Aquí la verdad más adelante podemos hacer un capítulo más específico del omega 3. Se me hace excelente idea. Sí, porque sí son muchas cosas. Y eso es muy puntual. O sea, no es que el omega 3 per se es excelente como suplemento. Probablemente a cualquier persona le convenga tomarlo en dosis adecuadas para igual cada contexto. Pero esa es una situación que la mayoría del omega 3 que puedes conseguir de manera sencilla, alcanzable aquí en México, no tiende a valer mucho la pena comprar. Y apenas sí sería verificar que tenga ciertas características, ciertos sellos. Son contados los productos que se encuentran aquí en México que las tienen. Y también, siendo bien realistas ahí, no son baratos. O sea, el omega 3 que vale la pena es caro. Sí. Entonces también esa es otra situación. Sí, es más que andar rondando como 800,000 pesos. Y uno barato, O sea, sí me ha tocado ver cosas de 1,500. Sí. Sí es caro. Entonces, luego he visto que consumen mucho uno que venden en Walmart de Estados Unidos. Creo que está como en $12. Y ese la verdad es que no cumple con... Sí, no, desde el bote. O sea, lo ves y bueno, una característica que se recomienda que tengan es que el bote no sea completamente transparente. Que pueda aislar cualquier tipo de luz que le entre, porque así de sensible es el omega 3. O sea, exponerlo a la luz tiende a oxidarlo. Entonces, por lo mismo sí vale la pena que tenga detalles así. Es comercial y famoso y lo que quieras y lo encuentras bien fácil cruzando Estados Unidos, pero no es el adecuado. Exacto, entonces tengan cuidado también. La ventaja es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mejor regulación y te puedes llegar a encontrar unos de muy buena calidad. Sí, allá sí encuentras cosas chidas. Y aquí... Sí, o en línea o en una que otra tienda que encuentres que maneja productos muchas veces traídos de allá. También. Exacto. También puedes llegar a encontrarlos, pero sí, nada más tomen sus precauciones. La verdad es que, aunque es un suplemento seguro, de igual forma siempre pregunten
sí puede haber ciertas enfermedades a lo mejor en las que no lo recomendemos, simplemente hay que cuidar las dosis, porque si te llegas a pasar, podría ser contraproducente. Exacto. ¿Ok? Entonces sí tengan cuidado. También, por ejemplo, en el embarazo todavía no hay evidencia de que se debe suplementar, tengo entendido, hasta donde yo me quedé. Aunque sí es muy bueno, sí lo necesita el bebé, pero todavía no se sabe por la cuestión esta también del mercurio, o sea, como que ahí hay ciertas corrientes que pues prefieren no exponer, en este caso al feto a este tipo de sustancias, porque pues al final del día no sabemos si sí o no vienen contaminados. Por eso generalizan el decir, mejor en embarazo, ahorita el omega 3, metemos el freno, más adelante vemos. Exacto. Muy bien, y bueno, otro de los suplementos es la vitamina D. Que ahorita mencionábamos, relacionada al sol. Exacto. Necesitaríamos tener una exposición solar diaria importante o relevante diaria para que tengamos buenos valores de vitamina D, lo cual no suele suceder. No. Y también también otra forma de obtenerlo es por parte de la alimentación, pero es como un complemento de los dos, entre lo que consumes, pero también la parte de la exposición al sol. Va a ayudar a la parte del sistema inmune, también tiene cierta relación con masa muscular, la densidad mineral ósea, que es la fuerza que van teniendo los huesos. Y pues sí hay mucho, a nivel mundial existe una deficiencia. Ya algunos países dentro de sus productos ya comienzan a agregar la vitamina D. Es muy interesante. Aquí en México todavía no. Creo que lo que tiene de repente acá son los lácteos, ¿no? O sea, si te toca ver la leche con un adicionamiento. Pero es poquito, o sea, bien poquito. Y sí es importante, por ejemplo, ¿quiénes son grupos así de mucho riesgo? Los adultos mayores. Bastante. Los adultos mayores tienen mucho riesgo de deficiencia de vitamina D. Entonces sí es importante que si tienen ahí pues a sus abuelitos o alguna persona grande, sí sería bueno que se hagan un estudio. El estudio es OH 25 hidroxivitamina D, que es un metabolito de la vitamina D. Exacto. En sangre. En sangre, ese estudio es el que nos va a indicar si tienes o no deficiencia. Hacer muchísimo hincapié en que tengan precaución con la suplementación, porque es una vitamina que sí se almacena. Entonces, si tú te excedes, puedes empezar a formar justo piedras en los riñones. Y eso es algo que ya comienza a verse, porque ciertos, pues no sé, bueno, entre nutriólogos y médicos han generalizado esta recomendación. Y el tema cuando generalizas una recomendación es que hay riesgos. Siempre. Y sí, o sea, y no se puede hacer eso. Ahora sí que papelito habla. Entonces, con papel en mano, con una evidencia de que hay deficiencia, bueno, a partir de ahí se suplementa. Y ahorita ya se están agarrando a suplementar como si no hubiera mañana. Que también ahí vale la pena. Fue uno de los suplementos que se puso muy de moda también tras pandemia y no paró esa moda. Y por lo mismo se siguió dando el consumo sin control de la vitamina D. Y por lo mismo se terminó en estas consecuencias, ¿no? Exacto, sí. O sea, hay que tener cuidado con cualquier suplemento, en específico esta vitamina que sí se almacena. Entonces nada más se trata de nivelar su consumo. Obviamente hay dosis de deficiencia y luego hay unas dosis que se le llaman de mantenimiento. Así es. Y sí o sí lo tenemos que seguir, y más cuando se hablan de grupos vulnerables, como son en este caso los adultos mayores. En este caso, o sea, toda la población es susceptible, pero siempre hay como poblaciones que van a tener como mayor riesgo. Claro. Un puntito más que tú. Exacto. Y sí va a valer la pena mucho hacer eso. Una limitante, lo cual es completamente entendible. Hasta tengo entendido, y también fue mi experiencia, el estudio es caro, ¿no? El de la vitamina D. Bueno, ya ahorita ya no tanto. O sea, sí lo puedes llegar a encontrar a lo mejor, o sea, como solo es un parámetro, en unos 300, 400 pesos. Súper. O sea, no. Pensé que... No. Digo, es que a mí me tocó pagar un poquito más. Sí. No, ahorita ya lo puedes encontrar. O sea, sí me ha tocado que ya es un poco más accesible a comparación de hace tiempo que sí era más caro. La verdad es que 300, 400 pesos. Súper. O sea, la verdad, la inversión, les estoy hablando que haces una inversión de cada 3 meses a lo mejor, en lo que te controlamos, y ya únicamente se harán valoraciones una vez al año para chequear que todo esté dentro de rango normal y te mantenemos, ¿no? Pero sí hacer ese comentario con la vitamina D. También asegurarse que si van a suplementarse, que sea vitamina D3. Exacto, eso que es no sea D2.
Y pues cuidar las dosis, ¿ok? Eso también, que ya va a depender de si sí o no. Normalmente oscilan de 1,000 unidades internacionales hasta 10,000 unidades internacionales. Entonces sí importa, o sea, que te guíen en eso, en cuál comprar. Una de 10,000 unidades internacionales diaria sí puede ser un mayor riesgo de esta situación. Exacto, sí, o sea, totalmente. Me ha tocado ver incluso que hay médicos que hacen hasta de 50,000 unidades internacionales. Lo hacen mucho con adultos mayores. Claro. Porque los quieren como pues estabilizar rápido, pero luego les siguen dejando aparte una suplementación de 5,000 unidades diarias. Ya. Entonces, sí, claro que se cansa ese exceso. Súper grande, ajá. Sí. Hay estudios, o sea, que sí lo hacen, pero pues también al final concluyen con que hay que hacer los estudios pertinentes, claro, que hay que llevar un seguimiento, controlar ciertas variables, porque pues no es lo ideal, o sea, no es lo ideal hacer eso como tan bruscamente. Completamente. Muy bien. Muy bien. Otro también de los suplementos que empieza también a agarrar mucha fuerza, y ya como de los últimos que vamos a platicar el día de hoy, son los probióticos. Justo los probióticos son estos microorganismos que forman parte de nuestro microbioma intestinal. Traducción, son esos animalitos que tenemos en el intestino, ¿ok? Y esos animalitos juegan una función muy importante, ya que nos ayudan, liberan ciertas sustancias, ciertos metabolitos que ayudan a que puedas digerir los alimentos. Y si no tienes estos probióticos es donde empiezas a tener, más bien si no tienes como cierto equilibrio entre ellos, puedes empezar a tener temas de diarreas, de muchos gases, dolor incluso, porque existe algo que se le conoce como disbiosis. Entonces es esta alteración. Claro. De ahí surge el tema de empezar a suplementar a las personas con probióticos, sobre todo porque pues se ha visto que hay cierta tendencia, que hay personas que son muy susceptibles a tener temas gastrointestinales. Sí, es la lógica de la mayoría de las personas que les está sucediendo cualquier tipo de alteración gastrointestinal. Me tomo un probiótico y ya con eso probablemente, o sea, creen que es la razón o que así se va a cuidar esa parte. Sí, o sea, y aquí es importante también que los probióticos no van a hacer toda la chamba. Claro. Debes de mantener vivos esos probióticos primero que nada, y eso se hace comiendo bien, comiendo fibras. Sí, de hecho, o sea, lo que alimenta a los probióticos son los prebióticos. Exactamente. Entonces, los prebióticos están, por ejemplo, que en el yogur, en el kefir, vegetales, frutas también pueden llegar a contenerlos. Entonces, al final del día, sí te pueden ayudar los probióticos. Todavía falta muchísima información porque imagínense que son millones. Entonces, todavía ya empieza a aparecer algo de evidencia en algunas enfermedades. Sobre todo, o sea, que un probiótico aislado tiene un impacto en cierta enfermedad, ¿no? Cuando normalmente no compras uno. O sea, son mixes de varios y no sabes si ese es el que tú necesitas, etcétera, ¿no? Sí, y también, además de eso, que todavía, o sea, por ejemplo, uno que sí ya tiene evidencia es dentro del síndrome de intestino irritable. Ya encontraron que cierta cepa tiene, pero por ejemplo el probiótico está sumamente caro. O sea, ¿qué tanto? Está como en 2,000 pesos, 2,000-3,000 pesos, una cosa así. O sea, está muy caro. Claro, la verdad es sustentable para muchas personas. Y la verdad es que con otro tipo de alternativas veo los mismos resultados. Entonces no lo voy a hacer. Sí, ahí ya concluyes, ok, hay evidencia científica de respaldo, pero es realista ejercer esa evidencia. Y al final del día, los mismos estudios te dicen de que no nada más fue el probiótico, fueron de que empezó a comer mejor, hizo ejercicio, o sea, entonces, ¿a quién culpas? O sea, son muchas variables que se modificaron para bien y tiende a ser multifactorial el hecho de que hayan mejorado la situación digestiva. Digo, ahí ya también puedes tomar un chorro de testimonios. Una persona que esté tomando probióticos y se haya sentido mejor en ese tema intestinal, pero probablemente al mismo tiempo se puso a hacer ejercicio, se puso a tomar más agua, a comer más frutas y verduras. Probablemente mejoró por eso, no necesariamente por estar tomando el suplemento. Entonces se pierde el objetivo, o sea, se pierde el verdad. Por eso cuando lean un artículo, si están dentro del área de la salud o si son personas normales y así, tienes que tener un chorro de criterio, porque son muchas cosas donde amo los científicos que hasta ellos mismos se cuestionan y dicen, la verdad es que no sé si fue lo que fue mi hipótesis o fue todos estos factores. Y esos son los artículos o son los científicos que en conclusión o en discusión del paper dicen eso.
significa que hay un poquito de humildad. Sí, es como, bro. Ajá, o sea, de que gracias que reconoces que hay áreas de oportunidad todavía. Sí, es como, de hecho, cuando haces un artículo, porque a mí sí me tocó hacer una redacción, te dicen que tú mismo te tienes que tumbar, o sea, sí, eso tú te tienes que tumbar y decir como que qué pudiste haber hecho para que alguien más venga. Exacto. Y ahora lo haga en el área, exacto. a estudiar. Así es. Sí, o sea, porque de eso se trata. Pero por eso bueno, luego cuando dicen, ay, me ocultan información, no. Claro. Claro que no. Pero bueno, probióticos funcionan o no funcionan. Pareciera ser que hay evidencia arrojando a que sí, pero por este tipo de situaciones se puede cuestionar a que todavía falta mucho que estudiar y que en ciertos escenarios puede valer más la pena que cambies de hábitos. En el tema deportivo también les pudiera concluir que hasta ahorita esa es la conclusión, que lo que hay de evidencia no es tan significativa como para llevar a cabo de manera esencial el consumo de probióticos para la mejora de cualquier situación digestiva que exista. Ha habido uno que otro estudio que ha llamado la atención en ciertos deportes, sobre todo los de larga duración, que tienden a tener también una alteración en el sistema digestivo, como por ejemplo maratones, etcétera. Pero no hay nada concreto como para concluir una terapia con ello. Entonces todavía faltaría ahí un poquito de evidencia al respecto. Sí, y también pues ahí nada más esperemos que si el día de mañana me refiero a un futuro, sale algo que nos da una cachetada y nos dice lo que dijeron ese día. O a lo mejor en este momento está saliendo ese paper también. Y mañana lo publican y a lo mejor ya nos contraindican lo que acabamos de decir. Totalmente, lo vamos a aceptar. Exacto. O sea, vamos a venir aquí. Y así funciona esto. Va a haber muchas cosas que a lo mejor ahorita les estamos diciendo y puede que en unos años a lo mejor digan, hombre, qué oso que dijimos eso, pero lo decimos con toda como honestidad y con así como aceptando la responsabilidad de nuestras palabras. Exacto. De hoy hay esto, mañana no sé. Ahí le dan reply al TikTok y nos humillan. Sí. Bien fácil. Para así funciona ahora el mundo. Muy bien, y bueno, ya para ir cerrando nada más, sí mencionar que hay una regulación detrás de estos suplementos. Aquí en México está regida por COFEPRIS. Exacto. Tu tía COFEPRIS. Ay, sí. Hay una historia. Mira la cámara, sí. Hay una historia ahí, pero créanme que después algún día se las contamos con la COFEPRIS. Para que un suplemento pueda estar como a la venta legalmente o con todas las de la ley, debería tener un registro sanitario. Que esto avala que obviamente se siguieron todas las prácticas de higiene al momento de elaborarlo, se lavaron las manitas, utilizaron a lo mejor guantes, su cofia, o sea, siguieron todos los protocolos que se deben de seguir. Otro también pues es que debe tener etiquetado. Si no tiene etiqueta, pues tampoco cumplió con ese registro por parte de la COFEPRIS. Y no manchen, no compren algo sin etiqueta. No. O sea, si no trae etiqueta nutricional, probablemente no está registrado. Y también pues no hubo buenas prácticas de higiene, o sea, muy cuestionables. Lo hicieron probablemente ahí en su casa, en su cocina. Sí, o sea, por ejemplo, esa de víbora del cascabel y que las que te venden en el mercado, una característica en común: te curan de todas las enfermedades, todos los males sabidos y por haber. Casi creo que no le ponen ahí de te ayuda a que ya no le vuelvas a hablar a tu ex. Ya nada más te lo juro te que da poderes, les mentes. Exacto. Sí, o sea, la verdad es que le atribuyen muchas cosas que nada que ver. O sea, bueno, fuera que existiera algo así, créanme que nosotros seríamos los primeros en decir, en estarlo recomendando. Exacto. Ajá, no lo ocultaríamos. Pero sí, desde ahí ya te empiezas a dar una idea que ese producto pues no es pues fidedigno. Es la palabra. Y en sí, pues más que nada esas serían como algunas de las normitas que tenemos que ver. Todo suplemento que no traiga eso, automáticamente descártelo. Estamos de que hay que poner así de estamos súper conectados hoy, venimos en sintonía. Qué bueno, Liz. Sí, la neta, qué padre. También hay que agregar que la COFEPRIS todavía tiene muchas lagunas y créanme que ya hay personas que han encontrado esas lagunas y se también aprovechan de ello, claro. Ajá, sí juegan mucho con el consumidor. O sea, como que dentro de la misma de la misma ley, o sea, ahí como... Sí, la respetan, pero encuentran la manera de engañar como quiera al consumidor en el proceso y terminan como quiera ganchando gente. ¿Qué es la intención? Sí, que utilizan la leyenda, este suplemento es... ¿Cómo va? Es responsabilidad de que lo consuma, algo así va. Y pues ya con eso te lavas las manos. Deslindan responsabilidad y pues ya tú sabes lo que estás haciendo. Entonces...
malamente porque hay muchos suplementos que tienen esta leyenda y sí deberían de estar con apoyo de un médico. Exacto. Muy bien, pero bueno, ya llegamos a la parte final de todos llorando de que ya no nos van a escuchar. Nos van a volver a escuchar pronto. Sí, vamos a seguir compartiendo capítulos. De hecho, por favor, o sea, denle like. Nos ayuda mucho que le den like porque así podemos llegar a más personas. Comenten qué les gustaría. O sea, queremos hacer como una comunidad padre. Se entendería que en este episodio hay mucho que comentar respecto a otros suplementos que les gustaría que hablásemos de. Como les mencionamos, esto fue una probada así muy general de lo que puede llegar a ser común en ambas áreas. Pero hay 20,000 suplementos, esta industria es gigantesca y conforme van saliendo cosas nuevas hay también cada estupidez que andan vendiendo. Entonces sí vale la pena tocarle en tema y lo vamos a hacer, nada más por ahí coméntenlos. Sí, así que vamos a seguir sacando capítulos al respecto. Mándenos ahí qué les gustaría, también tanto de este tema como de otros. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí se las dejamos. Sí, búsquenos. Y también no olviden que cada martes sacamos un capítulo. Así es. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Esto fue Feel Gooding Podcast, donde exploramos juntos cómo la alimentación puede ser la base de tu bienestar integral. Feel Gooding Podcast.